Por esta invitación de estar con ustedes y quisiera, junto con agradecer la posibilidad de estar platicando con ustedes, mi reconocimiento y felicitación por el excelente trabajo de este hospital, que es un orgullo nacional e internacional. Me han pedido que aborde el tema de intervenciones basadas en evidencias en el periodo neonatal. Eso de basado en evidencia está muy de moda, pero ¿qué cosa es? Lo usan los abogados, todo el mundo lo usa ahora, está muy de moda en los últimos años. Basadas en evidencia, los sajones le llaman basadas en pruebas, quiere decir basadas en las mejores investigaciones de la mejor calidad, y para eso hay todo un diseño metodológico sobre este tema. Recientemente apareció esta revisión que hizo London Times, donde advierten que el doctor Wikipedia da una opinión equivocada en salud 9 de cada 10 veces. El gran problema es que esta base de datos, que es la sexta más consultada en el mundo, el 70% de los médicos y estudiantes de medicina la consultan y posiblemente la crean y posiblemente receten a sus pacientes. Pero también el señor Pelas en la mañana decía, el tema es que estos sitios no son consultados solo por los médicos, sino que son consultados por las personas y los futuros pacientes. Hace un par de semanas, en esta revista, aparece este comentario. Lo que el doctor Google no sabe. Gerardo Cabrera Mesa, del Texas Children's, seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, ha venido algunas veces acá. Él nos comentaba en términos jocosos y en términos en serio que junto al paciente siempre está el doctor Google. Cuando algunos de los colegas no sabían qué era, preguntaron, ¿ese es nuevo personal? Bueno, el doctor Google es porque cada paciente, a la orilla del paciente en cuidados intensivos, está, y eso en todos los hospitales ahora de los países desarrollados, hay una computadora grande, pequeña, etcétera, conectado a internet, donde está toda la información de los pacientes, pero también donde uno puede solicitar información sobre lo que el paciente tiene. El problema es que es peligrosísimo que Google se convierta en médico, pero más peligroso aún es que los médicos nos convirtamos en Google. La FDA hace un par de semanas acaba de sacar un aviso, un warning, donde alerta sobre esto. Alerta que en más del 90% de la información terapéutica en estos medios, del Internet, Google puede ser, es una información no creíble, no fundamentada o puede ser dañina para la salud. Estamos obesos de información basura, más que de comida chatarra, y eso es muy peligroso para la salud. El valor de la información está en su relevancia y no en su abundancia. La medicina es una interacción humana. Todavía, a pesar de la robótica, del internet, de la telemedicina, esto sigue siendo un patrón común en los países ricos y en los países pobres. ¿Y cuál es la calidad de la información? Bueno, la de peor calidad es esta, que es la opinión de expertos. Basado, esto me ha ido bien, yo lo he hecho así durante años, así lo hacíamos en mi hospital, así lo hacemos no sé dónde, yo así lo aprendí. La de otra calidad va mejorando cuando son ya ensayos aleatorios controlados de excelente calidad, con buen diseño metodológico, y el nivel máximo de evidencia serían las revisiones sistemáticas de ensayos aleatorios controlados de alta calidad, multicéntricos y multipaíses bien diseñados. Cuando fui invitado a abordar el tema de las evidencias, sobre todo en terapia ventilatoria, en neonatología, le pedí a Gerardo Cabrera Mesa de Texas Children's que si me mandaba una de las fotos de sus CPAP de burbuja que están usando actualmente en este hospital quedó ahora en este año el segunda mejor neonatología de Estados Unidos, después de Filadelfia, que está en el primer lugar. Entonces,
Gerardo hizo el favor de enviarme su CPAP de burbuja que están usando actualmente en ese hospital. ¿Cuáles son los hechos actualmente? Este grupo, Jensen y Krispalani, ellos trabajan en la neonatología de Filadelfia, que es el primer lugar de neonatología en Estados Unidos en este momento. Revisaron este tema hace unas pocas semanas y hay suficiente evidencia para aplicar CPAP como primera línea de cuidado neonatal en los países en desarrollo. Eso ya está contestado para los países desarrollados. Ellos lo están utilizando, el CPAP de burbuja, sistemáticamente. A nivel mundial, en el 2010 y actualmente no es muy distinto, más de 3 millones de muertes neonatales anuales están ocurriendo. 98% de estas muertes son en países pobres, o sea, de bajos ingresos. La prematurez es la primera causa de mortalidad en los menores de 1 año y es la segunda en los menores de 5 años. Ese es un objetivo de desarrollo de milenio, el número 4, donde un buen número de países no van a cumplir con ese objetivo que es ya dentro de unos meses, en el 2015. El síndrome de dificultad respiratoria, o SDR, es la causa única que más contribuye con estas muertes. En los países en desarrollo esto es absolutamente claro como la primera causa de muerte. Hay varios estudios para ver cuáles de estas intervenciones realmente se sustentan en suficientes evidencias. La número 1 fue esta, el support. Esto es aplicación de surfactante al momento de nacer en los niños prematuros menor de 29 semanas, dar presión positiva, oxigenación y en estudios randomizados y controlados. Al nacer a estos niños se les puso a CPAP, presión positiva continua en las vías aéreas, o intubación traqueal con administración de surfactante temprano. Y dos grupos, uno con oxígeno saturación de oxígeno al 85-89% y el otro grupo 91-95%. ¿Qué se pretendía como resultado principal? El cambio en la proporción de neonatos prematuros que requieren intubación traqueal al nacer, para ver cuál fue ese cambio. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados es que resultado primario es reducción de la intubación traqueal al nacer en hospitales que no habían participado en los estudios previos, es decir, que no estaban utilizando CPAP de rutina. ¿Cuánto fue la reducción? 14%, y esto es estadísticamente significativo. No hubo reducción de la intubación traqueal en los hospitales que ya habían participado y que ya estaban utilizando el CPAP. O sea que el cambio en esta intervención era utilizar CPAP. El CPAP sí redujo el uso de la intubación traqueal al nacer. La otra cosa que se encontró es que hay un aumento de recién nacidos prematuros que nunca necesitaron intubación traqueal. Se aumentó al 50%, de 5 a 11% de manera estadística significativa. ¿Cuáles son en este estudio support los resultados secundarios? Una reducción de la muerte y la displasia broncopulmonar a las 36 semanas en 6% de manera estadística significativa y de muerte y retinopatía severa en 15%, ventilación y muerte en 10%. Todo esto es con significación estadística y clínica y retinopatía severa del prematuro en un 34% menos. Duración de la ventilación en días se incrementó una reducción del 13%, o sea, menos necesidad de ventilación en esos niños. En esta diapositiva se puede ver que al principio del estudio, en el pre-support, vemos que son estos de acá, fueron 11 centros, la mayoría de los centros, entre el 80 y el 100%, tenían que intubar a los niños al momento de nacer. Después de la aplicación de este estudio, de aplicación del CPAP al nacer y surfactante selectivo, eso se redujo entre el 80, entre el 60 y el 70% de manera estadística significativa. La aplicación del CPAP al momento de nacer reduce la necesidad estadísticamente significativa de tener que intubar a esos niños posteriormente. En este estudio, donde participa Wally Carlo, conocidos por ustedes, Wally Carlo lo trajimos acá a principios de los 90 en 2 ocasiones distintas. Este pertenece también al Grupo Internacional de Revisión de las Evidencias en Reanimación Neonatal.
es el hombre, uno de los agentes que más ha publicado en apoyo ventilatorio en los niños y en surfactante. Vemos que en este grupo estudiaron a los niños qué pasaba con el estudio de support a 18 y 22 meses. Aplicando el CPAP versus intubación y surfactante, reduce casi a los 2 años los episodios de sibilancia significativamente. Reduce la enfermedad respiratoria y reduce la visita a emergencias y a la consulta médica por problemas respiratorios. Todo esto es estadísticamente significativo. La conclusión es que tratamiento con CPAP temprano, eso quiere decir al momento de nacer, más que intubación y surfactante, está asociado con menos morbilidad respiratoria, tanto neonatal como también a los 18 y 22 meses de edad corregida. Otro estudio muy importante que he hecho es multicéntrico, es multipaís, con un ensayo aleatorio controlado de alta calidad, hecho en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Europa. Este estudio se montó, era la comparación de los resultados primarios entre CPAP nasal versus la intubación. Se llama COIN por las siglas en inglés, que es CPAP o intubación traqueal, al momento de nacer para recién nacidos muy pretérminos, es decir, menores de 29 semanas. Menores de 28 semanas, vemos acá, menos de 29 hasta 28 semanas. 2 grupos, 25 a 26 semanas y 27 a 28 semanas de gestación. ¿Qué pasa con esta intervención? CPAP nasal reduce la muerte u uso de oxígeno a los 28 días en este grupo de 27 a 28 semanas. Lo reduce 35% y esto es estadísticamente significativo. En la muerte, uso de oxígeno o apoyo respiratorio se reduce en 42% de manera estadística significativa y sobrevivientes tratados con oxígeno se reduce a 37% de manera significativa con el uso del CPAP. En los resultados secundarios en este estudio de COIN, vemos que el tratamiento con surfactante se redujo de casi 80 a 38% de manera significativa. La intubación y ventilación recibidos en promedio se reduce en un 25% de manera significativa. Y el neumotórax en este grupo de CPAP sí se aumentó de 3% a 9% y eso sí es un aumento significativo y es una preocupación que grupos de investigadores están tratando de resolver, tal vez usando menos presiones, cambiando algún tipo de la estrategia en el uso del CPAP. El CPAP versus la ventilación mecánica en recién nacido pretérmino, este grupo ha revisado exhaustivamente y es que esto que se llama la ventilación no invasiva, que es el CPAP, al compararlo, CPAP nasal temprano más surfactante profiláctico en recién nacidos en riesgo de síndrome de dificultad respiratoria entre 27 y 29 semanas. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos 8 o 10 años el CPAP a nadie se le ocurría ponerla en niños menores de 1.500 gramos? Después hubo dudas en los primeros estudios en los menores de 1.250 gramos porque decían que había malos resultados, complicaciones, etc. En este grupo son niños algunos menores de 1.000 gramos. Entonces, CPAP nasal versus ventilación mecánica, cuando uno ve el resultado en muerte o displasia broncopulmonar a las 36 semanas de edad gestacional corregida, no hubo diferencia estadística significativa. En este otro grupo, el COIN, niños de 25 a 29 semanas, el CPAP nasal versus el surfactante más ventilación mecánica, cuando ve uno muerte y displasia a las 36 semanas, no hay diferencia significativa. Y en este otro grupo, el support, niños de 28 a 24 a 28 semanas, el CPAP versus surfactante más ventilación mecánica, no hay diferencia significativa. ¿Qué quiere decir en resumen? El CPAP nasal es tan bueno como intubar a los niños, incluyendo con surfactante. No hay diferencias a esta edad, pero vemos que sí hay diferencia del CPAP en las diapositivas anteriores con resultados más cortos. A los 28 días tuvo mejores resultados CPAP, sobre todo el nasal, versus intubación o surfactante. En este otro estudio se revisa la ventilación nasal con presión positiva intermitente versus el CPAP nasal en recién nacidos pretérminos
post-extubación. Este metaanálisis calcula el resultado a los 2-7 días, la primera semana, y el fracaso de la extubación se redujo 30%, solo hay que tratar 8 niños para tener un caso menos de fracaso en la extubación. La necesidad de reintubación se disminuye 24% de manera estadística significativa, solo hay que tratar 10 niños para tener un caso menos de necesidad de reintubación. Fuga de aire se reduce a la mitad, pero displasia broncopulmonar o muerte no se cambió, no fue estadísticamente significativo este resultado. Algo que se ha puesto en práctica en algunos hospitales del mundo y también en Nicaragua, al menos en algunos hospitales, es la cánula nasal de flujo alto para apoyo respiratorio en los niños prematuros. En esta revisión de la Cochrane y en esta otra revisión, también esta es una revisión de las evidencias de Neonatology, hay insuficiente evidencia para establecer la efectividad y la seguridad en el apoyo respiratorio en los pretérminos. Puede asociarse a mayor tasa de reintubación significativamente que el CPAP nasal. La cánula de flujo alto versus el CPAP nasal incrementa además los días de oxigenación 3 veces significativamente y el apoyo respiratorio lo aumenta en un porcentaje significativo. Y bueno, y la pregunta es, ¿el CPAP de burbuja es mejor que la otra forma de CPAP? En este estudio, también es un metaanálisis, una revisión sistemática, este grupo, de Martin y su grupo, en este metaanálisis encuentra que hay menos falla con el CPAP de burbuja comparado con el CPAP que está en un ventilador. Se reduce 70% la falla con el CPAP de burbuja, de manera estadística significativa. En este estudio que montó grupo del Texas Children's Hospital y también de la Universidad de Rice de Boston, y lo hicieron en Malawi, en un hospital, el Reina Victoria, que son hospitales de referencia en ese país, compararon a este grupo la sobrevivencia de niños con CPAP de burbuja de bajo costo. La Universidad de Rice, que está cerca de los Texas Children's Hospital, tiene varias iniciativas en buscar metodología en atención neonatal de bajo costo, pero con resultados. En este grupo, aquí participa la doctora Hitter del Texas Children's y otro grupo de gentes, cuando comparan la sobrevivencia del uso de oxígeno nasal versus el CPAP nasal en estos niños, en este centro, encontraron que la sobrevivencia se incrementa 3 veces más de manera estadística significativa con el uso del CPAP en estas condiciones, en este hospital de Malawi. Cuando se individualiza el estudio en niños con síndrome de dificultad respiratoria, el tratamiento habitual en ese hospital es darle oxígeno a esos niños con insuficiencia respiratoria severa, en SDR. Cuando le aplicaron el CPAP de burbuja, la sobrevivencia se aumentó de manera significativa, casi 3 veces, y de manera estadística significativa. Cuando se ven los niños con sepsis neonatal y se aplica el CPAP de burbuja, la sobrevivencia aumentó de manera significativa en ese grupo. Y cuando se ve la sobrevivencia por pesos al nacer, el mayor resultado, el mayor impacto son los niños menores de 1.500 gramos, donde la sobrevivencia aumenta casi más de 4 veces, significativamente, pero también la sobrevivencia aumenta en niños de más de 2,5 kilos, o en un 20%. Todo esto es con estadística significativa. Entonces, ¿cuál puede ser el resumen de esto? El CPAP de burbuja, esta es una revisión sistemática publicada reciente, en los países de bajos y medianos ingresos, en síndrome de dificultad respiratoria, reduce la necesidad de ventilación mecánica hasta el 50%, menor tasa de falla significativamente, es una efectiva y segura alternativa al CPAP de ventilador para insuficiencia respiratoria en todos los países, países ricos y países pobres. Los países ricos esto lo están usando, los mejores neonatologías de Estados Unidos lo usan ya hace varios años, porque justamente ha resultado de una manera mucho mejor. Y ahorita el reto es para los países pobres es buscar, digamos, la Universidad de Rice, la Universidad de Maryland, Virginia, etcétera, ya tienen CPAP
hechos en sus universidades con costos algunos de $10 y otros hasta $500, versus lo que puede ser un ventilador, dependiendo de las marcas, que varían entre $5 y $10.000 según las marcas. La otra cosa es que puede ser aplicado en forma efectiva por enfermeras u otro personal entrenado. Y hay un menor costo que la ventilación mecánica y que es el CPAP de ventilador. Evitar la ventilación endotraqueal, en esta revisión de Fisher y este grupo de la neonatología de Berlín, la más prestigiosa, ellos revisaron casi 4.000 trabajos publicados sobre este tema y encontraron solo 7 ensayos aleatorios controlados de alta calidad. Y este es el resumen. Encuentran que en niños menores de 30 semanas, evitar la ventilación endotraqueal aplicando CPAP puede prevenir la muerte y la displasia broncopulmonar en 17%, estadísticamente significativa, y el número necesario a tratar solo son 35 niños. Usted trata 35 niños y tiene un caso menos de muerte o de displasia broncopulmonar en niños menores de 30 semanas. De tal manera que la conclusión de estos grupos es que la estrategia es evitar, aplicando el CPAP, la ventilación mecánica endotraqueal para prevenir muerte y displasia broncopulmonar. Bueno, la otra intervención que van juntos es el uso del surfactante. Ustedes se acuerdan que esa es una piedra fundamental en neonatología de hace varios años, pero ha habido cambios recientes. En este estudio, revisión de la Cochrane, este grupo, la doctora Rojas, pero Roger Sol, del grupo de Vermont Oxford Network, que es el grupo, la red de atención neonatal basada en evidencia más grande del mundo, más de 1.000 centros, solo hay 3 en América Latina, 1 en Chile y 2 en Brasil, que están participando en estos grupos, encuentran lo siguiente. El surfactante profiláctico, o sea, aplicarlo a los niños sin dificultad respiratoria al momento de nacer, en menores de 30 semanas, versus el de rescate es cuando el niño ya tiene la dificultad respiratoria, en síndrome de dificultad respiratoria establecido en prematuros. El resultado del CPAP de rutina reduce la mortalidad neonatal. Cuando no se aplicaba el CPAP de rutina, la reduce 31% de manera significativa. Pero cuando ya se aplica el CPAP de rutina, esta reducción no ocurrió, sino que aumenta el riesgo de mortalidad neonatal en 24%, aunque no fue estadísticamente significativo. No solamente no ayuda, sino que aumenta la mortalidad. La mortalidad a las 36 semanas, cuando no había el CPAP de rutina, se reduce en 30%, pero cuando el surfactante es profiláctico, ya con el CPAP de rutina, aumenta la mortalidad en 76%, aunque no fuera estadísticamente significativa. Escape de aire sin CPAP de rutina baja 21%, o sea, neumotora, neumomediastino, etc. Sepsis sin CPAP de rutina baja cuando aplica surfactante profiláctico versus de rescate, la baja en 32%. Pero si aplica el surfactante profiláctico con CPAP de rutina, aumenta la mortalidad a la sepsis en 70%. Hemorragia intraventricular sin CPAP de rutina se baja 11%, pero con CPAP de rutina se aumenta en 5%. De tal manera que actualmente ya en estos países vamos a ver el comentario de la Academia de Pediatría sobre este tópico. Esto es nuestro amigo nuevamente, el doctor Pauling y Wally Carlo, que es del Comité del Feto y recién nacido actualmente de la Academia Americana de Pediatría, junto con la doctora Ann Liu del Texas Children. Vemos como surfactante profiláctico versus de rescate para recién nacido pretérmino o de término con SDR. El Comité de Feto y Recién Nacido de la Academia Americana recién publica en este mes. Estos son los resultados. Surfactante profiláctico versus surfactante de rescate. Metaanálisis antes del CPAP de rutina, la mortalidad neonatal es menor en 31% de manera significativa. Y el número necesario para tratar, para tener beneficios, solo es 20 niños, cuando no se aplicaba el CPAP de rutina al nacer. Hay menor riesgo de escape de aire, 21%, pero en los estudios de Support y Vermont Oxford Network, después del CPAP de rutina, la mortalidad neonatal, el escape de aire, no hay diferencia significativa. Vean ustedes, esto incluye la unidad, y aunque baja la mortalidad del escape de aire, no fue estadísticamente significativo. O sea que no da lo mismo ponerlo o no.
Surfactante profiláctico versus CPAP, hay una mayor incidencia de muerte de displasia en 12% y eso es estadísticamente significativa. O sea, que si en esos países uno pone eso y no pone el CPAP, puede ir a parar a un tribunal. El año pasado el Texas Children's Hospital tuvo 60 demandas en los tribunales, no progresó ninguna porque todos los médicos ahí revisan las guías justamente a mitad de año. Ok, la doctora me dice que 1 hora y terminamos. Surfactante profiláctico, CPAP, en recién nacidos menores de 30 semanas, incrementa la muerte y la displasia 13%. Bueno, el tratamiento con surfactante actual, lo que se recomienda a la Academia Americana de Pediatría, de rescate temprano, menos de 2 horas, versus tardío, que es más de 2 horas y antes de las 12, baja el riesgo de mortalidad 20%, la muerte y displasia 20%, displasia broncopulmonar 31% y escape de aire. Esto es un concepto importante porque cuando se ponía profiláctico a todos los niños, 60% de los niños o hasta el 70% no requerían surfactante, pero se le aplicaba. Y acuérdense que no es barato y tiene sus riesgos. El tratamiento con surfactante en niños pretérminos o de término, según la Academia Americana de Pediatría, primero debe ser usar CPAP inmediatamente después de nacer, más surfactante selectivo. Selectivo es cuando es necesario, sea de rescate o terapéutico. Debe considerarse una alternativa a intubación de rutina más surfactante profiláctico o temprano. El nivel de evidencia es 1, la recomendación es fuerte. Esto utilizaron este grupo, con Wally Carlo y su grupo, lo que se llama la evaluación del GRADE, el GRADE, para evaluar las evidencias en salud. En recién nacidos menores de 30 semanas que necesitan ventilación mecánica, por SDR severo, debe recibir surfactante después de estabilizarlo. Entonces, nivel de evidencia 1 y fuerte recomendación. Surfactante de rescate puede ser considerado en niños con insuficiencia respiratoria hipóxica, secundaria de deficiencia surfactante, como en hemorragia pulmonar, síndrome de aspiración de meconio, sepsis y neumonía. El grado de evidencia es 2, es un poco más débil, pero es recomendable. ¿Cuál es el apoyo respiratorio recomendado en los prematuros por la Academia Americana de Pediatría actualmente? Esto acaba de salir este año. 1, CPAP temprano más surfactante selectivo, o sea, cuando el niño lo necesita, versus surfactante profiláctico selectivo. Resultado es menos tasa de muerte y displasia, nivel de evidencia 1. Solo el CPAP temprano más surfactante tardío o sin surfactante, no hay más riesgo de resultados adversos. Evidencia 1. Y el CPAP temprano reduce la ventilación mecánica y el uso de esteroides con nivel de evidencia 1. ¿Cuál es el apoyo respiratorio entonces recomendado? Usar CPAP inmediatamente al nacer, más surfactante de rescate subsecuente, como una alternativa a la intubación de rutina, más surfactante profiláctico temprano. Y si es necesario el ventilador, la administración precoz de surfactante, seguido por extubación rápida, es preferible a la ventilación prolongada. Y las preguntas no son nunca indiscretas, las respuestas a veces sí. Muchas gracias.